Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Cristina María Matos. Cristina María Matos nació el 2 de abril de 2001 en Queens, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres, Yolanda Omaña y Gerardo Matos, eran inmigrantes venezolanos que dejaron su país natal en busca de nuevas oportunidades y un mejor futuro. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que llegaron a territorio estadounidense, se presume que fue a finales de la década de los 90, luego del nacimiento de su primer hijo, Abraham. La pareja se instaló en Nueva York con su pequeño, y tiempo después dieron la bienvenida a Cristina. De acuerdo con el testimonio de quienes la conocieron desde pequeña, Cristina fue una niña que irradiaba mucha luz, quizás tan brillante como las luces de la ciudad que la vieron nacer. Pero las cosas no resultaron nada fáciles para la familia Matos, ya que siendo inmigrantes indocumentados, pasaron mucho trabajo. Yolanda, quien era abogada en su país, tuvo que dejar de lado su profesión y además de cuidar a sus hijos, se desempeñó como empleada doméstica en algunas casas para poder ayudar a su esposo con los gastos. En algún momento la familia se mudó a Clayton, un pueblo ubicado en el condado de Johnston, en el estado de Carolina del Norte. Allí Cristina creció y cursó sus estudios en la secundaria local, donde era descrita como una joven alegre, estudiosa, a la que le encantaba aprender y también era una gran atleta. Cristina soñaba con hacer grandes cosas y tenía muchos planes para su futuro. Decía que quería ser cantante, luego abogada como su mamá, y también quería aprender a volar aviones. Finalmente, luego de graduarse de la secundaria, se decidió a estudiar radiología. Además de obtener un título universitario, Cristina también anhelaba ayudar a sus padres, viajar e independizarse, pero sabía que para eso tenía que trabajar duro y así lo hizo. Tuvo varios empleos de medio tiempo como mesera en un local de comida y en un centro nocturno de la ciudad, donde luego de un tiempo logró ahorrar algo de dinero que le permitió rentar un apartamento, ubicado en el segundo piso en la calle Hillsborough. El sitio era perfecto, pues quedaba cerca del Colegio Comunitario Técnico del Condado de Wake, en Raleigh, donde Cristina se inscribió para asistir a los cursos de radiología ese verano. Pero la joven no se mudó sola, lo hizo con dos compañeros. Se trataba de Eric Gael Hernández Méndez, de 20 años, y Kaylee Lynch Firicano, de 21. De Kaylee se supo que era amiga de Eric y cursaba la carrera de Administración de Empresas, con especialización en Marketing, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. En cuanto a Eric, se supo que él y Cristina se habían conocido en la secundaria de Clayton. Al igual que los padres de la joven, él era un inmigrante ilegal que había dejado su natal México con su madre cuando aún era muy pequeño. Después de varios años viviendo en el país, Eric no había podido legalizar su estatus en Estados Unidos, ya que no era elegible para la acción diferida para los llegados en la infancia o el estatus DACA. Trabajaba en una taquería en Clayton y estudiaba en el Colegio Comunitario de Johnston. Entonces, para ayudarlo, Cristina le propuso que se mudaran juntos para compartir los gastos.
y así lo hicieron. Pero Eric necesitaba urgentemente legalizar su situación en el país, y Cristina era su trampolín para lograrlo, pues ella era ciudadana estadounidense. Entonces, aprovechándose del vínculo de amistad que tenían y del buen corazón de la muchacha, le propuso que se casaran para él obtener la ciudadanía. A cambio, le prometió entregarle la suma de $15,000 cuando firmaran los papeles y luego de 3 años se divorciarían. A Cristina le pareció bien el trato, pues con ese dinero no solo iba a poder ayudar a su familia, sino también cumpliría su sueño de viajar a Puerto Rico. Entonces aceptó la propuesta e inició los trámites sin contarle a nadie sobre sus planes, ni siquiera a su familia. El 12 de febrero de 2021 recibieron la licencia de matrimonio y el 29 de marzo de ese mismo año se casaron en Raleigh. Pero aparentemente no todo resultó como lo habían planeado, pues Eric se mostraba evasivo para cumplir con el acuerdo económico al que habían llegado. Además, cuando Cristina le reclamaba por su dinero, él se mostraba irritable y hasta violento. El cambio de Eric dejó totalmente desconcertada a la muchacha, quien comenzó a sentirse algo nerviosa. Su temor llegó a tal punto que le comentó a una de sus amigas que temía por su vida. Pese a que no se sentía tranquila, trató de no darle demasiada importancia al asunto, y como se acercaba la fecha de su cumpleaños, se dedicó a hacer planes para celebrarlo. Cristina pasó la noche del 2 de abril celebrando en grande sus 20 años con sus amigos. Al terminar la fiesta, la chica se fue a su apartamento. Esa fue la última vez que fue vista con vida. Lo último que sus padres supieron de ella fue a través de un mensaje que les envió, diciéndoles que estaba feliz y agradecida. Al día siguiente, su familia intentó contactarla, pero su teléfono estaba apagado. Aunque eso les pareció raro, ya que Cristina siempre tenía encendido su celular y respondía a los mensajes, no se preocuparon, pues pensaron que quizás estaba descansando luego del trasnocho por su cumpleaños. Sin embargo, al ver que pasaban las horas y no podían comunicarse con ella, llamaron a algunos de sus amigos, entre ellos Camila Romero, quien les dijo que no sabía nada de la joven desde que salió de la fiesta. Entonces, ese sábado 3 de abril, la madre y el hermano de Cristina condujeron desde su casa en Clayton hasta la residencia de la chica en Raleigh para buscarla. Tocaron a la puerta, pero nadie abrió. Entonces Yolanda utilizó una llave de repuesto que tenía de la entrada principal para ingresar al inmueble estilo suite. Pero Cristina no estaba, ni tampoco sus 2 compañeros de cuarto. Cuando intentaron abrir la puerta de su dormitorio, notaron que estaba cerrado con llave, al igual que las habitaciones de los otros 2 ocupantes de la residencia. Entonces Yolanda y Abraham se sentaron en el área común y allí se quedaron a esperarla. Pero Cristina jamás llegó, o mejor dicho, siempre estuvo ahí, solo que ellos no lo sabían. Eric llegó tan pronto como se enteró que Cristina estaba desaparecida. Le dijo a su familia que había visto a la joven esa mañana cuando iba al baño, pero no habló con ella. El chico ayudó a los parientes de su amiga en la búsqueda. A través de las redes sociales, sus amigos pidieron apoyo de los usuarios que tuvieran cualquier información que ayudara a dar con su paradero. Horas después, uno de los amigos de la muchacha halló su automóvil en el estacionamiento de un centro cristiano al que asistía. Para ese momento ya tenían más de 2 días sin saber de ella, por lo que, desesperados, sus familiares reportaron su desaparición. Dijeron que la última vez que había sido vista con vida fue en su apartamento, pero su habitación estaba cerrada con llave, por lo que pidieron un control de bienestar social en la residencia de Cristina. Oficiales del Departamento de la Policía de Raleigh acudieron al inmueble pasadas las 7 de la noche del domingo 4 de abril.
Cuando ingresaron a la habitación de la joven, se hallaron ante una terrible escena. El cuerpo sin vida de Cristina yacía en la recámara, y un examen preliminar reveló que presentaba múltiples heridas punzocortantes en el cuello. El estado en general del dormitorio denotaba que ese había sido el lugar donde la ultimaron. Los peritos hicieron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue para la autopsia, e iniciaron las pesquisas para esclarecer el crimen. Cuando la policía le notificó a la familia Matos sobre su deceso, el mundo se les vino abajo y entre lágrimas pidieron que hallaran al responsable. Esa misma noche, frente a la residencia, realizaron una vigilia a la cual también asistió Eric, quien se mostró bastante afligido. Mientras tanto, los detectives hablaron con los vecinos del edificio, que en su mayoría eran estudiantes estatales de Carolina del Norte, pero nadie tenía idea de quién pudo haber sido capaz de hacerle daño. Por su parte, Eric declaró a la policía lo mismo que les había dicho a los familiares de Cristina, que la había visto la mañana del sábado. Pero los resultados del peritaje realizado en la residencia de Cristina demostraron algo diferente y ayudaron a la policía a descubrir al responsable. En medio de las pesquisas, a pesar de que habían tratado de borrar evidencias, los peritos hallaron manchas de sangre en varias áreas de la casa, entre ellas en la habitación de Eric. El posterior análisis demostró que el ADN coincidía con el de la víctima. Asimismo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del complejo habitacional, en las cuales se podía ver a Eric en el pasillo con trapos y pañuelos ensangrentados. Además, descubrieron que el sujeto había comprado artículos de limpieza, incluyendo lejía, toallitas húmedas y guantes, los cuales fueron hallados en su vehículo y al procesarlos se determinó que tenían restos hemáticos con el ADN de la joven. Con todas las evidencias apuntando hacia él, Eric Gael Hernández Méndez fue detenido el 7 de abril como el presunto responsable del crimen. Al día siguiente, durante su comparecencia ante la corte, fue imputado por un cargo de asesinato en primer grado y detenido sin derecho a fianza en el centro del condado Wake. El juez le informó que debido a la gravedad de los cargos, de ser hallado culpable podía ser sentenciado a cadena perpetua o incluso a la pena capital, por lo que el sujeto solicitó representación legal a través de la Oficina de Defensores por Pena Capital. Los familiares y amigos de la joven de 20 años que asistieron al procedimiento judicial señalaron que el crimen no tuvo sentido e insinuaron que alguien más pudo haber estado involucrado, por lo que pidieron a la policía de Raleigh que continuara investigando el caso a fondo. Mientras la historia tomaba relevancia en los medios locales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte dio a conocer los resultados de la autopsia, los cuales revelaron que Cristina había sido herida 16 veces en el cuello y la cabeza con un arma blanca. El informe de la oficina del médico forense determinó que el deceso de la joven fue causado por las lesiones por fuerza cortante en el cuello, y aunque la víctima había sido atacada mientras dormía, logró despertarse e intentó defenderse de su agresor, pues tenía alrededor de 31 heridas en las muñecas y manos. Pese a que ya los cuerpos policiales sabían cómo había perdido la vida la joven y que su presunto homicida estaba detenido, aún desconocían cuál había sido el móvil del fatal ataque. Esa respuesta la obtuvieron gracias al testimonio de una de las amigas de Cristina, Savannah Farrell, quien dio luces a los investigadores sobre las posibles circunstancias que llevaron al crimen. La muchacha reveló que la víctima se había casado con su compañero de cuarto apenas una semana antes de los hechos, pero que era un matrimonio por conveniencia para que Eric obtuviera la residencia permanente.
Savannah habló sobre el acuerdo económico que ellos tenían y aseguró que Cristina solo lo hizo por obtener el dinero para ayudar a sus padres, y luego se divorciaría. Pero Eric se había confundido y empezó a celarla de sus amigos y a actuar como si de verdad fuera su esposo. También señaló que Cristina estaba desconcertada ante la actitud de Eric e incluso le comentó días antes que había encontrado un diario de su compañero de apartamento que la puso realmente nerviosa y que incluso temía por su vida, pero no le dijo a su amiga con exactitud lo que estaba escrito. Para la familia Matos, estas revelaciones fueron toda una sorpresa, pues aseguraron que la muchacha jamás les comentó nada sobre el matrimonio. Y en cuanto a Eric, pese a que vivió en Clayton, dijeron que lo conocieron cuando ayudaron a Cristina a mudarse al apartamento. Con relación a este asunto, el acusado sostuvo que él y Cristina mantuvieron su matrimonio en secreto porque ella se lo pidió, y admitió que, como él era indocumentado, se casaron porque era una manera de ayudarse mutuamente. También les comentó a los agentes que la joven se ganaba la vida como bailarina y stripper, y que él quería ayudarla a que dejara esa vida. Sin embargo, todo eso fue desmentido por los seres queridos de la víctima, quienes aseguraron que era una joven estudiosa y trabajadora. En medio de todas estas revelaciones, mientras avanzaban las investigaciones, la familia de Cristina la despidió en Raleigh, en un funeral íntimo debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Durante la ceremonia se oyeron canciones en español para recordarla. El ministro Will Kelly, de la Iglesia de Jóvenes de Clayton, a la cual asistía Cristina, la describió como una joven de fe, a quien le gustaba ayudar a los más necesitados. Mientras sus allegados le daban el último adiós, se revelaban más detalles sobre su trágica partida. Gracias al análisis de los registros telefónicos, los detectives pudieron conseguir mensajes de texto entre la víctima y Eric. En algunos, ella le exigía el pago de los $15,000, pero él se mostraba evasivo. En otros, el sujeto le reclamaba porque ella llevaba amigos al apartamento. Y en uno de los últimos mensajes enviados por la chica, le dejaba claro que solo tenían una relación de negocios y le pedía que solo se limitara a hablarle cuando tuviera su dinero. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades fue cuando analizaron el historial de búsquedas en Internet que el acusado realizó en los días previos al crimen. Entre las consultas que hizo estaban las formas en las que una persona podía obtener su estatus migratorio aunque su cónyuge hubiera fallecido. A pesar de la montaña de evidencias acumuladas contra el sujeto, la familia Matos tuvo que esperar más de 2 años para que fuera llevado a juicio. Finalmente, el 16 de mayo de 2023, los parientes de Cristina abarrotaron la sala del Tribunal del Condado de Wake, esperando que se hiciera justicia. Sin embargo, sus deseos se vieron frustrados cuando el juez aplazó el juicio, debido a que el abogado de Eric no compareció porque estaba enfermo. Aunque la nueva fecha para iniciar el proceso se había fijado para el 12 de junio de ese mismo año, fue eliminado del calendario judicial, y en su lugar, el fiscal de distrito del condado de Wake, Lorraine Freeman, anunció que, por el caso, habían detenido a otra persona que presuntamente había ayudado a Eric a encubrir el crimen. Se trataba de la otra compañera de cuarto de Cristina, Kaylee Lynch Firicano, para entonces de 23 años, cuyo arresto se realizó el 27 de junio en su lugar de trabajo en Raleigh. Voceros del Departamento de Policía señalaron que su captura se logró gracias a las declaraciones de testigos que proporcionaron evidencia adicional que las señalaban de tener un papel en el crimen contra Cristina. Según los documentos judiciales, Kaylee ayudó a Eric a evadir la aplicación de la ley, destruyendo pruebas y proporcionando información falsa a la policía.
a sabiendas que el sujeto había cometido un delito grave. Aunque en las reseñas encontradas no se especifica cuáles fueron esas pruebas, se presume que la joven ayudó a su compañero de cuarto a limpiar la escena del crimen y a deshacerse del arma homicida, la cual posteriormente fue recuperada por las autoridades. El 28 de junio, en compañía de su abogado Brad Polk y a través de una videollamada, la joven fue imputada por los delitos de complicidad después del hecho de asesinato y obstrucción de la justicia, los cuales conllevan una pena de más de 20 años de prisión. Tras culminar la audiencia, Kaylee fue ingresada en el centro de detención del condado de Wake sin derecho a fianza. Con esta detención, los padres de Cristina se sintieron aliviados, pues siempre creyeron que había alguien más involucrado en el crimen de su hija y no se equivocaron. Sin embargo, después de eso el proceso se ralentizó, sin que se divisara una sentencia definitiva a corto plazo. Entre uno y otro aplazamiento y luego de los diferentes retardos procesales que aumentaban el dolor y la angustia de los padres de la víctima por obtener justicia, finalmente el 28 de febrero de 2024, luego de 2 años y 10 meses del brutal ataque que acabó con la vida de Cristina, se reinició el juicio en contra de Eric. Durante el debate, que se extendió por 2 semanas, la fiscal adjunta de distrito Stacy Wells Newton desahogó todas las evidencias en contra del acusado, entre ellas el objeto filoso usado para atacar a Cristina, los mensajes de texto entre los implicados e imágenes de la recámara en donde ocurrieron los hechos, y de las heridas que presentó el cuerpo de la joven de 20 años. Además, el Ministerio Público reprodujo parte de la entrevista de Eric con la policía de Raleigh, en la cual el jurado pudo escuchar las preguntas que le hicieron los agentes sobre el deceso violento de su esposa. En uno de esos videos, el acusado mostraba poca emoción cuando un detective le dijo que la joven estaba sin vida, mientras que en otro se veía el rastro de sangre desde la habitación de Cristina hasta el cuarto de Eric. También se presentó como evidencia en el juicio el historial de las búsquedas en Internet que el acusado realizó, las cuales denotaban claramente sus intenciones de acabar con la vida de Cristina. Cuando le tocó el turno a Eric de rendir su testimonio, mantuvo su inocencia y aseguró que él no le quitó la vida a su esposa. En un giro inesperado, culpó del crimen a su compañera de cuarto, Kaylee, quien no testificó en el juicio. Según Eric, ambas mujeres habían tenido una discusión fuerte un día antes por algo relacionado con el apartamento, ya que ella estaba celosa de su matrimonio con Cristina. Comentó que el día 3 de abril, cuando fue a buscar a Cristina a su cuarto, vio cuando Kaylee la apuñalaba y aseguró que intentó detenerla. La sujetó por el brazo y la apartó de su esposa, quien, según su testimonio, le pidió ayuda y le dijo que no la dejara morir. Entonces pensó en llamar a emergencias, pero aseguró que no lo hizo porque supuestamente Kaylee lo amenazó con hacerle daño a su familia y con denunciarlo ante las autoridades de migración para que lo deportaran a México. Admitió que él cerró con llave todas las puertas de la recámara, que compró los artículos de limpieza, usó guantes y se deshizo del celular de la víctima, además de mentir a su familia y a un detective que investigaba el caso, diciendo que había visto por última vez a la muchacha cuando la dejó entrar al baño del apartamento. El acusado también reconoció que se casó con la joven para calificar a la ciudadanía estadounidense, pero advirtió que necesitaba que su esposa estuviera viva para completar el proceso de visa de inmigración, y por ende no tenía sentido acabar con su vida. Aseguró que le dio a Cristina $4,000 como pago inicial de los $15,000 que acordaron para que se casara con él, y reiteró que su relación era solo de negocios.
Agregó que jamás tuvo un interés amoroso con ella, pues él era homosexual, y dijo que su único objetivo era obtener su residencia. Para finalizar su declaración, Eric pidió al jurado que le creyeran, pues estaba diciendo toda la verdad. Sin embargo, la fiscalía refutó su testimonio y le preguntó cómo podía ser creíble después de mentir a los detectives de homicidios y a los funcionarios federales sobre su estatus migratorio. Posteriormente, varios de sus amigos testificaron a su favor y lo describieron como una persona pacífica que llegó a los Estados Unidos con su madre siendo un niño en busca de un futuro mejor, y afirmaron que él era incapaz de cometer un acto de tal naturaleza. Durante los argumentos finales, los fiscales narraron una historia muy diferente, según la cual el acusado se volvió celoso y resentido. Asimismo, establecieron que nunca pagó los $15,000 que le prometió a la víctima, lo cual había quedado evidenciado en los mensajes de texto que intercambiaron entre ellos, en los que Cristina le preguntó en reiteradas oportunidades por el pago. La acusación aseguró que esta insistencia irritaba al acusado, a quien también le molestaba y alimentaba sus celos cuando ella llevaba a sus amigos al apartamento. Los fiscales señalaron las repetidas mentiras del acusado a la policía de Raleigh, a la familia de la joven y al gobierno federal con respecto a su matrimonio. Luego de escuchar los alegatos finales de las partes, el jurado pidió revisar algunas de las pruebas circunstanciales, entre ellas ciertas partes de la entrevista del acusado con la policía para emitir su veredicto. Finalmente, tras deliberar poco más de 3 horas, el 13 de marzo de 2024, el jurado llegó a un veredicto unánime y declaró a Eric Gael Hernández Méndez, de 23 años, culpable del asesinato de Cristina María Matos y fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La presidenta del jurado, Kathy Nestor, explicó que inicialmente 6 de los 12 integrantes pensaron que era culpable, 3 no estaban seguros y otros 3 pensaron que era inocente. Sin embargo, señaló que el veredicto de culpabilidad se tomó con base a las declaraciones dadas por Eric, en las cuales dijo una mentira tras otra. El panel no creyó en la versión que dio, en la que mencionó que la víctima había dicho unas últimas palabras en su lecho de muerte, pues era difícil creer que la chica hubiera podido decir algo si le habían cortado la garganta. Durante la lectura del veredicto, Eric cerró los ojos, lloró y mantuvo la cabeza gacha mientras, uno por uno, la familia y los amigos de Cristina se levantaban para enfrentarlo. El hermano mayor de la víctima, Abraham, le dijo que era un lobo con piel de oveja y agregó que era la peor persona que había conocido, ya que usaba a las personas y se aprovechaba de ellas para lograr sus objetivos. Describió el dolor de estar sentado durante casi 3 semanas viendo todas las evidencias, incluidas fotografías de las 16 heridas en el cuello y los 31 cortes en las manos de su hermanita menor. Añadió que ellos entendían la lucha que enfrentaban los inmigrantes en ese país, pues sus padres fueron indocumentados hasta que él cumplió 21 años y pudo ayudar con la ciudadanía. Pero señaló a Eric como un ser despreciable, que sabía que con eso podía manipular a Cristina. Tras su intervención le tocó el turno a la madre de la víctima, quien vestía una camiseta color morado con el rostro de su hija estampado al frente, junto con un relicario con su retrato. Yolanda leyó una emotiva declaración, en ocasiones reprendiendo a Eric mientras reflexionaba sobre el trágico deceso de su hija menor. La afligida mujer aseguró que jamás imaginó que iba a estar allí luchando por obtener justicia para su hija, y habló del dolor que sentía un padre al perder a un hijo.
Por su parte, el padre de Cristina habló en la sala del tribunal a través de un intérprete. Las únicas palabras que expresó Gerardo fueron que Eric merecía estar en el infierno y que por fin se había hecho justicia. Luego de escuchar las desgarradoras palabras de los familiares de Cristina, el juez del Tribunal Superior, Kate Gregory, agradeció sus declaraciones y añadió que sentía que el jurado había hecho lo correcto. Aseguró que si bien no tenía control sobre la vida del condenado en prisión, advirtió que no debería recibir ninguna oportunidad educativa o vocacional mientras cumpliera su sentencia de por vida. Tras leer la sentencia, el hombre fue sacado esposado de la sala y conducido al penal donde pasaría el resto de sus días. Antes de abandonar la sala, su abogado advirtió que presentaría una apelación. Mientras Eric paga su condena en el centro de detención del condado de Wake, lo que se sabe de su cómplice Kaylee es que permanece bajo arresto domiciliario a la espera de juicio. Los padres de Cristina, quienes llegaron a Estados Unidos huyendo de la crisis de su país de origen y buscando un mejor futuro, esperan que la cómplice de Eric también sea condenada, para así dar un cierre definitivo a ese horrible capítulo de sus vidas. Aunque eso no le devolverá a su amada hija, al menos tendrán el consuelo de saber que los responsables recibieron su castigo por haberle arrebatado la vida y los sueños a una joven inocente que tenía todo un futuro por delante. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!